Bueno, pues muy buenas noches tengan todos ustedes. Que Dios les bendiga. Bienvenidos otra vez más a la escuela bíblica. Y estamos estudiando lo que es la doctrina de la gracia de Dios. La semana pasada empezamos a ver este cuadro donde lo primero que definimos fue la gracia. Posteriormente vimos que la gracia tiene dos separaciones o dos, lo podemos dividir en dos, que es la gracia común y la gracia salvífica. Hablamos de la gracia común, que cuando se le agrega la palabra común a gracia, implica a todo tipo de persona, indistintamente su estado espiritual. Y ahí vimos algunas ideas en general de lo que es esta gracia común, y también vimos lo que es la gracia salvífica, que se refiere a aquellas personas que han sido salvadas por el Señor. Y bueno, todo este cuadro lo estudiamos la semana pasada. Ahora, el día de hoy vamos a seguir ahondando lo que es la gracia salvífica, que tiene que ver ya con el creyente. Vamos a ver algunos aspectos de esta gracia. Y una de las cosas que quiero reforzar, que incluso lo vimos la semana pasada, es que la gracia salvífica, de alguna forma, aprendimos que no requiere y que de hecho descarta todo mérito humano. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando Dios derrama su gracia sobre nosotros, no fue porque haya existido en nosotros algo que haya motivado que Dios derramara su gracia a favor de nosotros. La gracia dijimos que es un don, un regalo inmerecido, apropiado por el hombre, pero que de alguna manera no hicimos nada para ganarnos esa gracia. Por eso es un regalo que es ahora sí que por gracia, por dádiva. Entonces, a eso nos referimos cuando decimos que la gracia salvífica de alguna manera no requiere un mérito de parte nuestra para ganarnos esa gracia. Y vimos que también descarta, obviamente, todo mérito de nosotros. Algo que quiero mencionar es que no hubo nada en nosotros que haya motivado el amor de Dios. O sea, lo único que nosotros hemos hecho en nuestra vida desde el momento en que nacemos por heredar el pecado original, que es esa naturaleza pecaminosa que nos lleva a inclinarnos hacia lo malo, pues es prácticamente pecar. Entonces, de alguna manera estábamos descalificados, ¿no? Delante de Dios. Y al ver el Señor nuestra condición, Él, de un acto de su propia voluntad, determina extender esa gracia para salvar nuestras vidas. Vamos a ver unos ejemplos de esto en las Escrituras. Vayamos primeramente a Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente. Ahora, ahorita ya nosotros podemos ir viendo términos que de alguna forma ya los vimos y que nos ayuda a ver un panorama más amplio del tema, del texto que estamos leyendo. Dice que nosotros fuimos justificados. Ahora, regresando un poco a lo que hemos estudiado de la justificación, implica la justificación ser colocados en una posición en la que ahora entramos en la rectitud de Dios. ¿Cómo es que nosotros ¿Cómo es que se llevó a cabo este traslado, ¿no? De posición? ¿Fue por mérito nuestro? No. Lo que acabamos de estudiar, la gracia de Dios que viene a nuestras vidas no se obtiene por algún mérito humano, ni por algo que nosotros hubiésemos hecho. Entonces, en el momento en el que nosotros fuimos justificados por Dios y trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, fue gratuitamente, como dice el texto, por su gracia. O sea, cuando entendemos nosotros la palabra gracia, estamos hablando de un acto deliberado de la voluntad de Dios hacia nosotros, sin que nosotros hubiera existido algo que hubiera movido la mano de Dios, sino que fue el puro ejercicio de su voluntad. Y eso es importante porque de alguna manera descarta todo mérito humano, como lo que vimos al inicio. No es por obras, no es por lo que nosotros pudiéramos hacer, sino es gratis, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ahora, el decir gratis no quiere decir que no haya implicado algún precio. Obviamente entendemos que esta justificación es gratis hacia nosotros, pero costó la vida de Jesucristo. Por eso dice ahí el texto, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra redención es un término
que vamos a estudiar la próxima semana, que tiene que ver con la liberación a través de un pago de por medio. O sea, ese pago de por medio fue la vida de Cristo. Fíjate nada más, éramos esclavos del pecado y ahora hemos sido redimidos por medio de un precio, que es la vida de Cristo. O sea, cuando hablamos de gratuito, no estamos hablando que no haya tenido un precio o un valor, o mejor dicho, un precio por el cual se haya hecho nuestra libertad, sino cuando hablamos gratuitamente, tenemos que entender que hablamos de la relación entre nosotros y la salvación que Dios nos ha dado. Es una salvación gratis, pero que le costó la vida a él. Entonces, hay otro texto en Tito 3:5 que es muy claro. Fíjense cómo menciona. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Ahí vemos otra vez la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios se ve extendida sobre cada uno de nosotros y vuelvo a repetir, sin que nosotros hubiéramos hecho algo que meritara ese favor. Entonces, Él nos salva no por obras que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Estos dos términos, lavamiento de la regeneración y renovación en el Espíritu Santo, lo vamos a estudiar en una sola clase que se llama la clase del nuevo nacimiento, pero lo vamos a ver después. Pero es importante estudiar la primera parte del texto, que es precisamente lo que estamos viendo hoy. Él nos salvó no por algo que nosotros hubiésemos hecho, sino por gracia, por misericordia, no por obras. Y es precisamente de lo que estamos tratando. Efesios 2:4-5 también menciona, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Fíjense, algo interesante es que en la Biblia no encontramos la palabra empático, ¿no? La empatía es una palabra que no tiene mucho tiempo que surgió, pero algo más cercano a la empatía es misericordioso. Y es precisamente misericordioso lo que es un término que sí encontramos en la Biblia y que se apega un poco más a lo que es empatía. Cuando hablamos de empatía, algo que es muy entendible, y yo creo que todos lo hemos escuchado alguna vez, es cuando decimos, oye, ponte en los zapatos del otro, ¿no? Y es algo de lo que más o menos tiene la idea más cercano a eso, lo que es la palabra misericordia. Misericordia es ser compasivo, movernos por lo que otra persona está pasando, ¿no? Es caer en esa condescendencia a favor de una persona que en un momento dado está pasando por algo, un sufrimiento, un dolor. Eso es misericordia. Fíjate, si nosotros partimos de ahí, mira lo que dice el texto, porque Dios que es rico en misericordia. O sea, Dios al ver nuestro estado caído, pecaminoso, ver nuestra condición que nos dirigíamos hacia la condenación eterna, Dios se movió en misericordia. Dios no fue indiferente a nuestra situación espiritual, sino que Él, obrando en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Fíjate, nos dio vida. Y dice el texto, por gracia sois salvos. Entonces vean cómo de alguna manera todos los términos que hemos estado estudiando no involucra ni un grado de parte de nosotros en nuestra participación para ser salvos. ¿Qué quiero decir con esto? Que al ver todo lo que hemos estado estudiando y lo que nos falta, vamos a ver que el hombre no tuvo participación para alcanzar su salvación. Todo fue una obra hecha por Dios mismo, como lo vamos a estudiar ya en la antepenúltima doctrina, que es la propiciación. La propiciación se define como una obra una obra o sacrificio que apacigua la ira de Dios. Pero la propiciación habla de una obra hecha por Dios mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no existió ninguna participación para alcanzar nuestra salvación, porque no es por obras, no está en nosotros, no es por mérito humano, es porque Dios se movió en misericordia por su gran amor y de alguna forma, estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos da vida. Y esto es por gracia.
Ahora, esta invitación está abierta para todos, ¿no? Hay un llamado general que encontramos en la Biblia, que está ahí en Hechos 17, del 30 al 31, donde dice, porque Dios ha establecido un día en el cual juzgará con justo juicio al mundo. Por lo tanto, manda a todos que se arrepientan. O sea, es un llamado general. Dios está dispuesto a perdonar, pero dice Juan 3, del 18 en adelante, que el hombre no viene a Dios porque sus obras son malas y porque no quiere que sea reprendido, porque obviamente se conduce en tinieblas. Entonces, de alguna manera, vemos cómo la invitación de Dios está hacia todos, pero el hombre mismo, por esa tendencia hacia el pecado, pues escoge mal, ¿no? Pero Dios sigue siendo un Dios que es misericordioso y con gran amor. Mira nada más qué tanto es el gran amor de Dios. En la Biblia, la palabra amor se traduce como la palabra ágape, pero esa palabra ágape es una palabra activa, no pasiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando yo digo, ay, mira, yo amo a los hermanos, no solamente yo digo amar, sino actúo en ese amor, ¿no? Entonces, el hecho es de que nos llama a la acción. Dios fue un Dios lleno de misericordia, dice la Biblia. Dios es, mejor dicho, un Dios lleno de misericordia. Ahora, pero Él, al ver nuestra condición, Él no dice, yo soy misericordioso y no hace nada, sino Dios es misericordioso y Él actúa, porque el amor es activo. El amor se conoce a través de las cosas que nosotros hacemos. La Biblia dice, Juan 3:16, que Dios dio a su Hijo unigénito. Vean nada más, el amor es activo, Dios dio. Dios no solamente dice, ay, yo los amo, pero ni modo, se van a ir al infierno. No, yo los amo, pero también al ser misericordioso, yo actúo en amor y doy y da a su Hijo Jesucristo para que muera por nosotros en nuestro lugar. Ese es el amor que habla la Biblia acerca de Dios hacia la humanidad. Efesios 2, del 8 al 9, también nos habla de la gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Fíjense nada más, somos salvos, pero esa salvación en la cual no tuvimos participación para alcanzar nuestra propia salvación. Y es ahí donde, por ejemplo, la religión tradicional, la católica, menciona, ¿no? Que la salvación del individuo es de alguna manera, el hombre es partícipe también. Dios hace su parte y el hombre hace también su parte. Tiene que portarse bien, es por obras. Y de alguna manera, hay muchos cristianos que todavía tienen esa idea. ¿Sabes qué? Bueno, pues la salvación, Dios hace su parte, pero yo también tengo que hacer mi parte. Y eso es un error. Eso es un error. Nosotros ya estudiamos y estamos viendo ahorita que nosotros no participamos en nuestra salvación, porque si participáramos en ella, ya no sería por gracia. La palabra gracia dijimos que es un don, una dádiva, un regalo. Entonces, si ya hay una participación en el hombre, ya no sería por gracia, sería por mérito. Entonces, la Biblia es muy clara, perdón, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Sigamos avanzando. Una de las cosas que también necesitamos mirar y recordar constantemente, hablando de la doctrina de la gracia, es que esta gracia la recibimos no por lo que nosotros hayamos hecho, como ahorita lo hemos estado diciendo, sino por lo que Dios ha hecho por nosotros. No es lo que tú hiciste, es lo que Dios hizo y Dios te da. Entonces, la gracia excluye todo mérito humano, lo descarta, no requiere de tus obras ni de tu participación, es algo que Dios da. Y al darlo es porque Él fue un ejercicio propio de su propia voluntad. Propio de su propia voluntad. Y dije dos veces propio, valga la redundancia. Él de alguna manera se mueve, ¿no? Simplemente porque así le plació hacerlo. Ahora bien, el método de la obediencia a la ley de las obras precisamente se refiere a lo que el hombre puede hacer por sí mismo.
¿no? Cuando ahorita estamos nosotros hablando acerca de la salvación, que hay algunas religiones que entienden que es también el hombre participa en su propia salvación, pues este es un método de las obras en obediencia. Y una de las cosas que vemos es de que el hombre no se puede de alguna manera salvar a sí mismo, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos tener clara esta doctrina de la gracia porque de alguna manera vamos a poder crecer de una manera sana doctrinalmente. Por eso, repito, el método de la obediencia a la ley de las obras se refiere a lo que el hombre puede hacer por sí mismo, mientras que el método de la gracia consiste en lo que Dios ha hecho por él. Aquí es donde se encuentra la diferencia entre la religión y el cristianismo. La religión es una obra hecha por el hombre mismo, el hombre buscando su propia salvación. Y el cristianismo se refiere a lo que Dios ha hecho a favor de uno. La salvación es una obra hecha por Dios, dada a los hombres por gracia. Ahora, la palabra religión viene de un término en latín que es religare. Y la idea fundamental es, busca el hombre unirse otra vez a Dios, pero bajo sus propios medios, bajo sus propios esfuerzos. Y esa es la gracia de la que de alguna, perdón, y ese proceder es lo que define precisamente la religión. Llámese como se llame. No importa el nombre que tenga, católico, mormón, testigo de Jehová, todas esas religiones de alguna manera están basadas en alcanzar su salvación en lo que Dios hizo, pero también en lo que ellos deben de hacer. Les voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan en Génesis 4, cuando Dios pide un sacrificio, va a Abel y le da lo mejor de su ganado, pero va Caín y le da el fruto de su esfuerzo? Cuando llegan adelante de Dios, ¿cuál es la ofrenda que Dios recibe? Y Dios acepta la ofrenda de Abel. ¿Por qué? Porque fue una ofrenda donde él no tuvo participación, simplemente agarró un animalito y así como Adán y Eva les explicaron a ellos que debía de acercarse a Dios a través de un sacrificio, sin embargo, Caín quiere llevar el fruto de su trabajo para de alguna manera tratar de agradar a Dios. Y es de ahí de donde proceden las religiones, o sea, a través del esfuerzo humano, buscando de alguna manera ganarnos el favor de Dios. Otro ejemplo que puedo mencionar es en el libro de Génesis. Todos recordamos la historia de Adán y Eva. Adán y Eva tenían una comunión directa con Dios, abierta, no había estorbo, pero cae en pecado la humanidad representado en ellos. ¿Y qué es lo que sucede? Lo primero que hacen es esconderse. Fíjate nada más, y así es lo que pasa generalmente en toda persona, que de repente cae en pecado y que buscan esconderse, esconderse de Dios, ¿no? ¿Y qué sucede? Que Adán y Eva descubren que estaban desnudos. ¿Qué hicieron? Se taparon, ¿no? Lo que ya estudiamos incluso en la justicia de Dios, se taparon con hojas de higuera. ¿Para qué representaban esas hojas de higuera? Ellos buscaban cubrir sus faltas, pero a través de sus propios esfuerzos, a través de sus propias obras. Entonces, esas hojas de higuera representaban el esfuerzo del hombre para cubrir su desnudez, para cubrir su falta pecaminosa. ¿Qué hace Dios? Dios viene, le quita las hojas de higuera y los viste con pieles de animal. ¿Qué tuvo que hacer Dios para vestirlos con pieles de animal? Sacrificar un animal, un cabrito, para tomar sus pieles y cubrir la desnudez de Adán y Eva. ¿Cómo se cubrió la desnudez la desnudez de Adán y Eva? A través de la obra hecha por Dios mismo. Entonces, ¿qué hace Dios? Le quita las hojas de higuera a Adán y Eva, obras y producto de su esfuerzo, y le pone la piel de animales que representaba el sacrificio hecho por Dios mismo. Y esto es lo que representa precisamente lo que es el cristianismo y las religiones. El cristianismo, la obra de Dios hecha por él mismo, y las religiones, el esfuerzo del hombre buscando su propia salvación. Entonces, ¿qué vemos en la gracia? En la gracia vemos que no hay ninguna obra, ninguna obediencia a la ley, sino que básicamente es la gracia de Dios que es derramada sobre nosotros,
ya que consiste en una obra hecha por Dios mismo. Ahora, en Isaías 55:1 vemos nosotros un texto lleno de gracia. Fíjate lo que dice. A todos los sedientos, venid a las aguas. Hace una invitación y toda la humanidad está sedienta, pero la invitación es abierta, vengan a las aguas. Los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Observen, prácticamente es una invitación en la cual Dios no exige nada. O sea, Dios dice, ven, compra, come, no importa si no tienes, ven y bebe gratuitamente. Venid a las aguas y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Este es un texto lleno de gracia para el mendigo espiritual, ¿no? Todos aquellos que de alguna manera tenemos cierta necesidad de Dios, pues de alguna forma todo es gratuito, ¿no? Y es algo de lo que nos habla precisamente la gracia de Dios. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos conocido gente que alguna persona o incluso nosotros mismos, ¿no? Los que nos conocieron llegaron a pensar, no, este nunca se va a salvar, ¿no? O este tiene el corazón tan duro que para que venga a los pies de Dios o verlo leyendo la Biblia, orando o estando en la iglesia, pues parece algo imposible. Pero déjenme decirles algo, mientras la gracia de Dios siga operando, no hay corazón duro que Dios no pueda tocar. No se les olvide eso. Mientras la gracia de Dios siga operando, no existe corazón duro que Dios no pueda tocar. Así que si ves a un familiar o a un hijo o a un esposo o a una esposa que de alguna manera tú dices, no, pues va a morir así impío. No, mientras la gracia de Dios esté operando, no hay corazón que no resista esa gracia. Y es precisamente algo que vamos a ver en este momento, un ejemplo de cómo la gracia de Dios alcanza a las personas más sanguinarias que pudiéramos imaginarnos. Esas personas perversas, pecadoras, que nosotros pudiéramos decir, no, Dios, no, es imposible que esta persona cambie. Pero miren, la gracia de Dios no solamente puede alcanzar este tipo de personas, sino es tan poderosa que no solo no las alcanza, sino que no los deja igual. Y esto es algo de lo que nosotros debemos de entender de la gracia de Dios. Una persona que dice experimentar la gracia de Dios no puede seguir viviendo como antes vivía. ¿Por qué? Porque esa misma gracia que nos limpia, que nos lava, también tiene el poder para transformar nuestro corazón. La gracia de Dios está abierta y nos adopta en el estado en el que estemos. ¿No? Y a eso me refiero que seas marihuano, drogadicto, borracho, alcohólico, mujeriego, lo que sea, pero nunca nos deja en la misma condición. Ahora vamos a ver un ejemplo de lo que yo le estoy hablando. ¿Cuántos de nosotros conocemos al apóstol Pablo? Todos nosotros, incluso pues, los hombres estudiosos de la Biblia mencionan que el apóstol Pablo es el segundo hombre más entendido de las escrituras después de nuestro Señor Jesucristo. O sea, prácticamente el apóstol Pablo es una eminencia, ¿no? Y así lo es. Y la mayoría de nosotros conocemos el apóstol Pablo por todo lo que escribió, por todos sus viajes misioneros, pero vamos a ver un poco de su biografía antes de ser cristiano. Y vamos a darnos cuenta cómo la gracia de Dios no fue en vano en la vida de él. Por ahí, Jamie, si puedes silenciar tu micro, por favor. Entonces te das cuenta cómo la gracia de Dios es poderosa en ese sentido. No tengo, si regalamos un mocho, está ahí. Ahora miren, vamos a leer 1 Timoteo capítulo 1, verso 12 al 13. Dice así, doy gracias al que me fortaleció. Está hablando Pablo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Fíjate nada más, Pablo estaba admirado de cómo a pesar de que él
haya sido como haya sido, Dios en su misericordia le dio esa capacidad de alguna manera de ser perdonado y cambiar su vida. Miren lo que dice el verso 13 y vamos a ver lo que él habla de él mismo. O sea, vamos a ver un poco de su testimonio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Miren, me quiero detener en la palabra injuriador. Esta palabra injuriador viene de un término que es ibristes. Y esta palabra indica sadismo arrogante. Describe a un hombre que se dedica a infringir dolor por el simple placer de infringirlo. Ahora, pensemos en lo siguiente. Entendemos que Pablo era un perseguidor de la iglesia. Buscaba y de alguna manera los torturaba. Y en el transcurso de todo ese padecimiento que ocasionaba en la gente cristiana, de alguna manera el apóstol Pablo empezó a sentir placer simplemente por infringir dolor. Vamos a ver unos versículos que hablan precisamente de cómo Pablo era. Hechos 7:58 menciona, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahora, aquí el contexto es la vida o el primer mártir de la historia cristiana, que es Esteban. Esteban fue muerto a través de la lapidación, y de alguna manera, cuando menciona el texto que pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo, quiere decir que Saulo estaba consintiendo la muerte de él. Entonces, mira cómo desde aquí prácticamente empieza Saulo su carrera delictiva, porque prácticamente él estaba de una manera corrompiendo lo que para él era algo justo, tenía un celo por las cosas de la ley y pensaba que los cristianos estaban apostatando y llamando a la gente a apostatar, sobre todo a los cristianos judíos, porque los primeros cristianos pues eran judíos. Entonces, de alguna manera, él comienza, ¿no? Comienza a perseguir a la iglesia. Dice Hechos 8:3, y Saulo asolaba la iglesia y entraba casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Te imaginas ver al apóstol Pablo en sus tiempos mundanos? Donde agarraba a los hombres y a las mujeres, dice, y los arrastraba. O sea, entraba casa por casa. Imagínate nada más este Saulo, cómo de alguna forma tenía un celo distorsionado, ¿no? Él tenía un celo aparentemente por las cosas de Dios, pero en realidad estaba llevando a tortura pues a muchos cristianos que realmente estaban alineados con Dios. Ahora veamos Hechos 22. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaban más silencio. Y les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Cuando dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, quiere decir que él los perseguía hasta incluso matarlos, ¿no? Como en el caso de Esteban. Los prendía, acuérdense que él entraba casa en casa y los jalaba arrastrando, hombres y mujeres, él agarraba parejo y entrando en cárceles y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. Este Pablo, de alguna forma entendemos que él tenía un celo, pero un celo mal direccionado, ¿no? Realmente él buscaba honrar a Dios y él creía que lo hacía, no genuinamente, pero estaba equivocado. Yo creo que así hay muchos en la actualidad.
que presentan un celo, un celo, pues probablemente por las cosas genuinas, sinceramente de Dios, y que de alguna forma, pues están equivocados en su doctrina, en el lugar donde están. Y el día de mañana, cuando les amanezca, pues probablemente vengan a la luz de la verdad. Ahora, muchos de ellos han sido expuestos a la luz, como el famoso padre Luis Toro. Yo he visto de alguna forma, yo no estoy de acuerdo mucho bueno, es que esos debates que él organiza, de alguna manera, no son parciales. ¿Por qué? Porque él es el mismo moderador, o sea, no hay un moderador neutral, de alguna manera no es un debate neutral tampoco. Y bueno, sí ha habido gente que le ha rebatido genuinamente y esto implica que él ya ha estado y ha sido expuesto a la luz de la verdad. Entonces, ya ahí en ese momento, él se hace responsable de la decisión que toma. ¿No? Porque realmente le han puesto la luz y él pues insiste, ¿no? En su error. Pero fuera de eso, probablemente exista gente genuina, como los reformadores, ¿no? Lutero, gente que tenía realmente una pasión por Dios genuinamente y cuando descubrieron la verdad, pues obviamente se entregaron a esa verdad. Y ahí tenemos a todos precisamente los reformadores. La mayoría fueron curas, fueron sacerdotes, fueron católicos. Por eso los católicos dicen, no, pero ellos fueron católicos y son padres y esto. Sí, pero conocieron la verdad y se casaron con la verdad, ¿no? O sea, realmente siguieron adelante con esa verdad. Y uno de estos era Pablo. Pablo que tenía ese celo, pero vean nada más hasta dónde llegaba ese celo y esa pasión que de alguna manera era a lo mejor genuina, pero mal direccionada. Castigaba, los torturaba, ¿no? Y ahorita vamos a ver un texto donde dice que los obligaba a blasfemar. Dice aquí el texto de Hechos 26:10, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Fíjate, el apóstol Pablo, ese que de alguna manera ahora sus escritos y bajo la inspiración del Espíritu Santo están ahí y escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, vemos que llevó un pasado pues realmente muy pagano, porque independientemente del celo que tenga, seguía siendo un pagano, un no creyente, ¿no? Entonces nos damos cuenta cómo él los forzó a blasfemar. O sea, de alguna manera ejerció tortura, presión. Por eso esa palabra de injuriador y bristes que estudiamos al inicio del ejemplo de Pablo, habla de una persona que siente placer al infligir dolor. De alguna manera, él comenzó, miren, nadie comienza a sentir cierta satisfacción cuando hace algo malo de la noche a la mañana, sino va poco a poco. Poco a poco empiezas haciendo algo que, como en el caso de Pablo, ¿no? Empezó dando bandera verde para que mataran a Esteban, empezó a seguir persiguiendo a los cristianos, pero en ese andar algo cambió en su corazón, donde ya empezó incluso no solamente a hacerlo por el celo, sino por el hecho de sentir placer al provocar dolor en la vida de otra persona. Obviamente estamos hablando de antes de su conversión. Mira lo que dice primero a los Corintios 15:9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Por eso al inicio de 1 Timoteo, cuando leímos ahorita en el verso 12, él menciona, ¿no? Oye, gracias a Dios que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes. Fíjate nada más, la palabra fiel significa ser tenido por confianza. O sea, Dios puso su confianza, ¿no sabes qué? En la vida de Pablo. Y Pablo se admira diciendo, oye, pero si mi vida anteriormente fue así, 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 y ahora, pues gracias Señor porque me has tenido por fiel poniéndome aquí en el ministerio. ¿A qué quiero decir con esto?
hablando de la gracia de Dios, de que hay muchos que de alguna manera llevamos un pasado que quisiéramos que quedara en el olvido, ¿no es cierto? Muchos de nosotros llevamos un pasado pecador del cual ahora nos avergonzamos y incluso nos da pena hablar de esas cosas, ¿no? O incluso en nuestros primeros años de cristiano, ¿no? Porque probablemente vivimos en una doctrina equivocada, pero cuando vamos descubriendo la verdad del evangelio, entonces nuestro corazón se va reformando, nuestra manera de pensar se va ajustando a la voluntad de Dios y entonces empezamos a ver como Pablo, oye Señor, gracias, porque habiendo sido yo antes esto, alcohólico, drogadicto, mujeriego, prostituta o X, el otro, ahora no solamente pues a muchos, ¿no? Dios ha tenido a bien llamarnos al ministerio y a otros los va a llamar después, o a otros incluso simplemente el hecho de habernos perdonado y llevarnos aquí al ministerio, a la iglesia, a ser parte del cuerpo de Cristo, ya es mucha ganancia para todos, ¿no? Porque por gracia Dios manifiesta su misericordia. En Gálatas 1:13 él también habla de lo mismo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Pablo reconocía y sabía quién era él. Miren, hermanos, un corazón que reconoce lo que era antes de Cristo y reconoce la obra de Dios hecha en él y lo que Dios ha hecho a favor de nosotros, perdonarnos, lavarnos, limpiarnos, introducirnos al cuerpo de Cristo, él ha derramado su espíritu sobre nosotros y todo lo que hemos estado estudiando de la obra de Cristo en la cruz, un corazón que reconoce y sabe qué es lo que Dios ha hecho en la vida, no hay otra respuesta más que la que Pablo dio. Un corazón agradecido a través de la adoración. Miren lo que dice Pablo, pero recordemos los versículos anteriores del versículo 12 en adelante, de que gracias le daba a Dios porque él había sido antes perseguidor, blasfemo, etcétera, etcétera, pero que ahora Dios lo había tomado por fiel y lo puso en el ministerio. Y vean lo que dice ahora en el verso 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. O sea, aquí se refiere a que fue más abundante. ¿Se acuerdan cuando dice la Biblia, Pablo decía, cuando hay un pecado sobreabunda la gracia? Es aquí precisamente a lo que se refiere. No se refiere a que voy a glorificar a Dios pecando más, porque mientras más peco, más gracia derrama y más honra recibe él. Eso es una distorsión. No, el enfoque correcto de las palabras de Pablo lo encontramos aquí. La gracia de nuestro Señor fue más abundante. Cuando la vida de una persona como la de Pablo está tan llena de maldad, llena de odio, llena de rencor, porque al final eso manifestaba Pablo, odio, rencor en contra del cristianismo, en contra de Cristo. ¿Por qué en contra de Cristo? ¿Se acuerdan cuando él tuvo un encuentro con el Señor en camino a Damasco? Cuando él le dice, Saulo, Saulo, ¿no? Y él dice, ¿quién eres? Yo soy Cristo, yo soy Jesús a quien tú persigues. O sea, él perseguía a los cristianos, según él, pero en realidad estaba persiguiendo a Cristo. Entonces, cuando una persona de alguna manera manifiesta esa rebelión en contra de Dios y manifiesta una conducta pecaminosa, cuando nosotros vemos que ese alcohólico, ese marihuano, ese nunca va a cambiar porque está tan lleno de pecado, entonces es en esa vida donde va a sobreabundar la gracia, como en la vida de Pablo. Así como en la vida de cada uno de nosotros, mientras más pecadores estábamos y éramos, sobreabundó la gracia. ¿Qué quiere decir? Que la gracia nos toma en ese estado en el que estamos, nos transforma, nos limpia para hacer poemas delante de Dios, como lo que dice Efesios 2:10, somos hechura suya, del término poema. Ahora, fíjate de aquí lo que menciona el verso 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo
mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Pablo aquí nos da un principio que todos como cristianos debemos de abrazar. Lo que Dios de alguna manera hace en nosotros y nos limpia y nos perdona, nosotros debemos de ser ese ejemplo a los que están alrededor de nosotros. Que la gente que está a nuestro alrededor pueda ver la mano de Dios operando en nosotros. Oye, ¿ya te diste cuenta que ya no reacciona como reacciona? Sí, ya dejó de ser un ogro. No, sí, ya dejó de responder así. No, sí, ya dejó a un lado su orgullo. No, sí, ya dejó a un lado el alcohol. Ya dejó las mujeres, ya le es fiel a su esposa. Ya no dice groserías, ya no dice esto. O sea, ser un ejemplo. No, porque si la gracia de Dios ha sido derramada sobre nosotros, implica que esa gracia no debe de ser en vano. ¿Por qué? Porque vino a nosotros y transformó todo nuestro ser. Y ahora hay un mundo al cual necesitamos ser ejemplo y ser luz a ellos. Y aquí en el verso 17 está lo que les decía hace rato. Un corazón que, que reconoce la mano de Dios obrando en él, el perdón de sus pecados, la gracia de Dios, el hecho de dónde nos sacó, el hecho de toda la transformación que ha hecho en nuestras vidas, el darnos salvación, el darnos vida eterna, el morir por nosotros en nuestro lugar, el limpiarnos. La única respuesta de un corazón que está agradecido con Dios es una expresión de adoración. Vean lo que dice el verso 17. Por tanto, hermanos, este por tanto es clave, porque este por tanto implica que en base a todo lo que él ha dicho, desde el versículo 12 al versículo 16, todo lo que él dio de su testimonio, todo lo que él dio de cómo era antes y lo que Dios ha hecho en su vida, cómo lo puso en el ministerio, cómo lo limpió, cómo lo lavó y cómo ahora él es ejemplo del poder de Dios en él. Dice, una vez que vemos la mano de Dios sobre nosotros, por tanto, o sea, este por tanto liga. En base a esto, lo único que queda en nosotros es una expresión de adoración. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa debe de ser la actitud de todo cristiano, hermanos. Un acto, una expresión de adoración a Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. No hay otra. Si ustedes miran desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, siempre que Dios hace una obra sobrenatural, por ejemplo, abre el mar rojo, resucita a un muerto, les da de comer en el desierto, siempre que Dios obra de esa manera, el pueblo siempre responde a través de alabanza, a través de la alabanza. Véanlo y van a ver, véanlo y van a ver si más adelante tenemos la oportunidad de estudiar esa porción del poder de la alabanza y y te das cuenta cómo la respuesta del ser humano al mover de Dios a favor de ellos, la respuesta es una expresión de adoración a Dios, una expresión de alabanza. Les abre el mar rojo y ahí va María, la hermana de Moisés, cantando y danzando y dándole gloria a Dios. El Señor levanta a David y David le empieza a danzar al Señor. Vemos, por ejemplo, Ana, en 1 Samuel, cuando Dios le permite tener un bebé, ¿cuál es la respuesta de ella? Una exclamación de adoración. María, la madre de Jesús, viene el ángel y le dice tal cosa, que bendita tú entre todas las mujeres, y viene una expresión de alabanza. Siempre vemos eso en la Biblia. Dios obrando a favor del hombre y la respuesta en automático es de adoración a Dios, de exaltación, y es lo que estamos viendo aquí. La mano de Dios obrando a favor de Pablo respecto a la vida que antes llevaba y el poder transformador a través de su gracia, y la respuesta de Pablo es, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y esa es la expresión que debe de haber en nosotros como cristianos, una expresión de adoración, de amor, de exaltación. Hay algunos estudiosos
que creen que esta porción del versículo 17 formaba parte de un himnario de los tiempos del apóstol, de los tiempos bíblicos. Y bueno, de ahí probablemente se cree que Pablo tomó esta porción de estrofa para darle gloria a Dios, ¿no? Pero se cree que era algo de lo que parte de un himno que ellos cantaban. Entonces, aquí el punto principal es de que a la respuesta de Pablo fue un acto de adoración. La mayor adoración que nosotros podemos darle a Dios es con nuestras propias vidas, ¿no? A través de ser ejemplo a los otros. Entonces, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. La próxima semana vamos a... no, todavía, espérenme tantito, todavía vamos a seguir. Sí, perdónenme. Pensé que habíamos terminado. No. Bueno, hace rato estábamos precisamente, ya que vimos el ejemplo de Pablo, de cómo la obra de la gracia de Dios opera en un pecador y lo transforma. Bueno, nosotros vemos cómo de alguna manera el hombre, resumiendo todo lo que hemos visto, no puede hacer algo para alcanzar su propia salvación, ya que no hay nada bueno en él. Entonces, el único que espera el hombre es el obrar de Dios, ¿no? Obrando a la vida de él, obrando en su corazón, la misericordia, la compasión de Dios, que puede venir y transformar el corazón del hombre, como el ejemplo que vimos de Pablo. Pablo, a la intervención de Dios en su vida, pues manifestó una transformación. Y eso es lo que cada uno de nosotros esperamos, que Dios obre. Bueno, fue lo que Dios hizo en nosotros y esperamos que Dios obre en la vida de los demás personas que están a nuestro alrededor. Ahora bien, nosotros no debemos de olvidar que nuestra salvación es por gracia. Yo el viernes pasado les hacía una pregunta a los hermanos que están en el módulo 3. Yo les decía, nosotros como cristianos, ¿alcanzamos nuestra salvación o somos salvos por gracia o por fe? Miren, según la Biblia, lo que acabamos de leer en Efesios 2, del 8 al 9, menciona que nosotros somos salvos por gracia, pero el conducto es la fe. Esto es precisamente lo que explica este Spurgeon en un pequeño libro que se llama Solo por Gracia. Menciona que nosotros somos salvos por gracia y el conducto es la fe. Un ejemplo de eso nosotros lo encontramos en Romanos 5, del 1 al 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que vean cómo el conducto a nuestra salvación es la fe, pero la salvación es por gracia. Y nosotros necesitamos ubicar bien esto, porque de alguna forma la fe precisamente es el conducto porque es la actitud del corazón que es exactamente lo opuesto a confiar en nosotros mismos. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros ejercemos la fe o de alguna manera ponemos nuestra fe en el Señor, estamos poniendo nuestra fe en alguien externo, algo que no depende de nosotros, sino depende de aquel en quien depositamos nuestra fe. Por eso el conducto a alcanzar esa gracia es la fe, pero al final de cuentas nosotros somos salvos por gracia. ¿Por qué? Porque no implicó nada de parte de nosotros para alcanzar esa salvación. O sea, no hubo intervención humana para nuestra salvación. Toda la obra de salvación está sostenida en la obra que Dios hizo a través de Cristo en la cruz. Y bueno, pues ahí sí, nada más era resumir esa parte. Y bueno, hermanos, pues como ustedes pueden ver, ya avanzamos mucho en el módulo 1, ya vimos lo que es la introducción, la doctrina de la justicia de Dios, la doctrina de la justificación, estudiamos Romanos 6 para hacer un balance en la doctrina de la justificación y el día de hoy terminamos con lo que es la gracia de Dios. Y como les decía, máximo nos quedan 4 clases más. La próxima clase terminamos lo que es la redención y la propiciación también la vemos en una clase y la resurrección probablemente en 2. Pero bueno, hermanos, pues hasta aquí llegamos. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana.